Hola, hola, mi neuropilosos. Espero que se encuentren muy bien, principalmente en estas épocas navideñas, en esta época de fin de año, que disfruten las fiestas, que estén rodeados de sus seres queridos, compartiendo abrazos, sonrisas, regalos, buena comida y bueno, haciendo todo lo que los rituales de sus culturas les hagan sentir acogidos, integrados, felices y satisfechos. En el día de hoy vengo a traerles el primero de un conjunto de videos sobre salud mental. Voy a comenzar un nuevo ciclo, que es un ciclo de videos que hace años quiero hacer, y esto por los comentarios en los videos, en el canal, consultas particulares, búsquedas que me han hecho en redes sociales, y es que, bueno, las personas suelen tener problemas en sus vidas cotidianas, se suelen sentir mucho malestar, y muchas veces no saben ni cómo interpretarlo, ni cómo entenderlo. Tampoco los profesionales muchas veces la tienen clara sobre cómo ayudar a sus clientes, pacientes, consultantes. Entonces, bueno, este ciclo de video va a ser un poco para guiar a todas estas personas que pueden estar sufriendo algo de malestar y que están buscando ayuda para entenderse, entender un poco más y también entender lo que pasa de pronto en algunos ámbitos psiquiátricos y psicológicos. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar con el primer video, que es el de mitos sobre la salud mental. ¿Sí? Luego vendremos con un video un poco más técnico y más teórico sobre qué es y cómo entender la salud mental, pero quiero comenzar primero despejando algunos mitos, un poco el contrario de lo que he hecho en otros videos, en otras series. Y esto porque me he encontrado y recientemente en redes, comunicaciones personales, que hay muchísimas malas interpretaciones de lo que es la salud mental y pues en medio de todo esto se genera mayor sufrimiento. Bueno, después vendremos con videos sobre desórdenes o trastornos mentales, neurociencia, los trastornos mentales, de la depresión, de la ansiedad, el estrés postraumático, bueno, así como lo hemos hecho con los trastornos del neurodesarrollo. Bueno. Les voy a compartir entonces mi presentación, mi pantalla. Y bueno, vamos entonces acá con esto. Eh, Quitar panel. Muy bien. Entonces, eh, ya saben, el canal Diego Neurociencias y el primer mito, ¿sí? Ten en cuenta que no voy a tratar tantos mitos sobre trastornos mentales, sino me voy a enfocar sobre algunas ideas que hay más sobre salud mental que sobre los trastornos mentales o enfermedad mental, aunque son temas muy relacionados. Bueno, vamos entonces con el primero de nuestros mitos sobre la salud mental. Mito número uno sobre la salud mental. Y este es uno de los mitos más frecuentes cuando se habla de salud mental, y es pensar que la salud mental se refiere a ausencia de enfermedad o de un trastorno mental, ¿sí? Y eso es porque se suele ver como dos polos, ¿sí? Como en un polo está la salud y en otro polo está la enfermedad, ¿no? Esto muy desde el modelo biomédico en el cual hemos crecido la mayoría de nosotros y el cual está fuertísimamente arraigado en nuestra cultura desde hace más de 100 años, ¿no? Y es que estar saludable es no estar enfermo, ¿sí? Para muchos, o estar enfermo es no tener salud, ¿sí? O no estar saludable. Pero resulta que tanto para la salud mental como física, la OMS desde hace mm, 80, 90 años, 80 años, ha ya cambiado un poco esta noción. O sea, es un cambio viejo, ¿sí? Desde 1946, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha determinado que la enfermedad, la salud mental, digo, no es ausencia de enfermedad mental, sino que se debe concebir como un estado de completo bienestar, ¿no? Claro, esto es una definición viejísima, ya tiene casi un siglo, ¿sí? Pero es el estándar que maneja aún la Organización Mundial de la Salud. Han habido pues discusiones, controversias, eso lo vamos a ver un poco más cuando en el video de qué es la salud mental, ¿no? Modelos, teorías, pero todavía para la organización que lleva las estadísticas sobre salud y salud mental en el mundo, esta es la aproximación, ¿sí? Y son muy enfáticos y la mayoría de teóricos sobre salud mental,
son muy enfáticos en eh, eh, mm, enfatizar que la salud mental no es ausencia de enfermedad mental, ¿sí? Incluso, si vamos más allá, pues para muchos no existe, no debería hablarse de algo similar a enfermedad mental, dado que cuando nos referimos a lo mental, al comportamiento, al hacer, al vivir en comunidad, no aplica el concepto de enfermedad tal cual como aplicaría cuando observamos la función de un órgano o de un sistema corporal, ¿no? Esta reducción biológica de el bienestar, del hacer, del vivir hacia lo biomédico, hacia la patología, hacia el funcionamiento orgánico, ha sido bastante criticada, ¿no? Entonces, si bien, ¿qué es lo que encontramos en el panorama actual? Que no hay un absoluto acuerdo entre todos los científicos, psicólogos, psiquiatras y demás científicos en salud mental sobre qué es la salud mental, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que definitivamente no es ausencia de enfermedad, ¿sí? Estos son algunos de los modelos. Sí, después les comparto la literatura desde cuál salen estos modelos cuando veamos el video más técnico sobre salud mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este modelo lo que tenemos es una categoría grande, que sería la categoría de bienestar, ¿sí? Eh, y bienestar muchas veces asimilado o como sinónimo de salud mental, ¿sí? Entonces, también muy en la onda de la OMS. Hay que tener cuidado con esta igualar salud mental con bienestar. Para otros modelos no es lo mismo, pero bueno, eso es otra discusión. Definitivamente, cuando pueden haber problemas con nuestro comportamiento, con nuestro ajuste al mundo, con que nos generen o no malestar, que nos dificulten la participación o la actuación en las actividades de nuestra sociedad, a esos problemas para poder incorporarse en las actividades de la vida diaria de forma óptima, es lo que se le denomina problemas de salud mental, ¿sí? Y una parte de estos problemas de salud mental serían las categorías clínicas que aparecen en los manuales diagnósticos de psiquiatría y de psicología clínica, como el DSM o el CIE-11, y esto pues se conocen como trastornos mentales. ¿Sí? Entonces, los trastornos mentales serían disfunciones en la vida psicológica, en la conducta, en el hacer en sociedad, que nos limitan bastante, pero también tienen una nosología, unas formas de interpretarlos muy afines a una cultura occidental, a una visión biomédica, ¿sí? Por eso no todos los problemas de salud mental son necesariamente trastornos mental, todos de alguna forma impactan en las percepciones de bienestar, ¿sí? Y en algunos contextos biomédicos, patologizantes muy fuertes que cada vez se critican más, estos trastornos pueden ser considerados como enfermedad, pero no todo, o sea, todo trastorno, toda enfermedad mental, en últimas, para algunos es un trastorno mental, es una enfermedad mental, todo trastorno mental es una enfermedad mental, pero no toda enfermedad mental sería un trastorno. Bueno, hay una discusión grande sobre los límites de estos conceptos, y es porque estamos teorizando sobre conceptos bastante ambiguos que no es, y sobre formas de ver al mundo, de ver las personas y ver lo que hacen, e interpretar lo que hacen, ¿sí? Bueno, una pregunta que les dejo acá es si se puede vivir mentalmente saludable con diagnósticos de trastornos mentales, ¿sí? Y esto pues para ver que no es lo mismo tener un diagnóstico de trastorno mental con y el concepto de enfermedad o de ausencia de salud mental, ¿no? Entonces, tal vez, y es completamente factible que una persona tenga un diagnóstico, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, y en varios momentos de su vida pueda vivir satisfecha y pueda participar y pueda actuar óptimamente, ¿no? Donde en algunos momentos determinados, comportamiento, entonces vemos que la salud mental no es algo de todo o nada, no es algo continuo, no es algo que siempre se tenga, sino es algo que es relativo a ciertos momentos, a ciertos contextos, es dinámico, es contextual y es mucho más complejo de lo que pensaba. No es simplemente decir no tengo o sí tengo salud mental. ¿Sí? Bien, vamos con nuestro mito número 2.
El mito número dos sobre la salud mental es que la salud mental son los problemas de la salud mental. Tiene que ver con la visión anterior, ¿no? Entonces los mitos están un poco relacionados. Y aquí, en esto caen tanto las personas en el lenguaje popular, como también los profesionales en el ámbito clínico, como los científicos, ¿no? Si vemos que en estudios, por ejemplo, o publicaciones, memes y populares y cotidianas sobre salud mental, casi todas terminan refiriéndose a trastornos mentales, ¿sí? A problemas con la salud mental. Y es que la definición positiva de la OMS, aunque es bien intencionada, es problemática porque dificulta operacionalizar, medir y acercarse al mundo real. Entonces, un heurístico, una forma más fácil, un atajo mental para entender la salud mental es entendiéndola como trastornos mentales, ¿no? Entonces, cuando hay trastornos mentales, no hay salud mental. Entonces, es lo opuesto a los trastornos mentales. Entonces, cuando se observan, por ejemplo, incluso la misma Organización de Mundial de la Salud, la OMS, en sus guías, por ejemplo, acá sobre salud mental en adolescentes, vemos que en últimas termina hablando es de trastornos mentales, ¿sí? Y cuando hablan de los determinantes, muchas veces son determinantes no para el bienestar, no para vivir bien, no para sentirse bien, no para funcionar adecuadamente en el mundo, sino para determinantes para los trastornos mentales. Entonces se reduce la salud mental a lo que no está o en el DSM-5 o en el CIE-11, que es algo bien complejo, ¿no? Esa postura. Bien, entonces, definitivamente, si nos han insistido desde casi 100 años que la salud mental no es ausencia de trastornos, es contradictorio que incluso en las mismas guías se siga tratando de esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este artículo, ¿sí? Del 2023 pasa lo mismo, ¿no? Entonces, cuando vemos cuáles son los indicadores de salud mental en adolescentes, nos percatamos que los indicadores son presencia de ansiedad, presencia de depresión, problemas de la conducta antisocial, bueno, y etcétera, ¿no? Entonces, y así con una gran cantidad de publicaciones. Por ejemplo, este artículo sobre salud mental en Colombia, cuando lo observamos con detalles, cómo es que están midiendo la salud mental en Colombia, ¿sí? Y alrededor de todo este conflicto armado y violencia que tenemos, en últimas, los instrumentos son instrumentos relacionados con trastornos mentales, ¿no? Entonces, eh, entonces, por ejemplo, acá, mira, epidemiología de los trastornos mentales. En últimas, es un artículo sobre salud mental en Colombia y termina siendo un artículo sobre trastornos mentales. Lo mismo pasó en la última encuesta de salud mental en Colombia, la del 2013, ¿sí? Que terminamos midiendo fue presencia de enfermedad mental o de trastornos mentales y no salud mental como tal, ¿sí? Bueno, acá hay otras medidas, por ejemplo, en Latinoamérica completa, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo están los indicadores de salud mental en Latinoamérica y lo que nos encontramos son indicadores de trastornos mentales de nuevo, ¿no? Entonces, de ansiedad, depresión y etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tasas de suicidio, tasas de depresión, de ansiedad. Entonces, desafortunadamente, en gran parte de la literatura científica y no científica, cuando se habla de salud mental, ¿sí? Por ejemplo, acá, en últimas, lo que estamos hablando es de una postura biomédica reducida a la presencia o no de trastornos mentales, ¿no? Como lo menciona acá esta nube de palabras, ¿sí? Bien, entonces, ese es un mito. La salud mental no son los trastornos mentales, ¿sí? Si vamos a hacer un estudio sobre salud mental, debemos medir salud mental, es decir, indicadores de bienestar, indicadores de participación, indicadores de percepción de autoeficacia, de integración en la comunidad, de desempeño en la comunidad, ¿sí? Y no solamente indicadores de sentirse enfermo mentalmente, ¿sí? O de cumplir mejor con los criterios clínicos de un trastorno mental. Bien, mito número 3, la salud mental es ser feliz. Y esta es irnos un poco al otro polo, ¿no? Claro,
en la década de los 80, más o menos, como una resistencia a esta visión biomédica, clínica, patológica, sí, estigmatizante de la salud mental, se optó por verla, pues muy en el sentido de algo bueno, algo positivo. Entonces, esta visión hedónica, autonómica de la salud mental como sentirse bien, ¿sí? Salud mental como sentirse bien, bienestar, ¿no? Y entonces se le comenzó a dar un énfasis bastante grande a los afectos de valencia positiva. ¿Sí? Incluso llamarlo positivo, esto sentó ya una valoración moral sobre que está bien, positivo como algo que es deseable moralmente, que está bien, ¿sí? Que es deseable y buscable, mientras que sentirse mal como algo que no es deseable, que es casi que aberrante, desviado, demonizado, ¿sí? Y entonces las personas comenzaron a buscar, casi que desde la década de los 70, estados de bienestar en términos de estados de afectos de valencia positiva. Básicamente sentir placer, ¿no? Entonces la salud mental se comenzó a ver popularmente como sentir placer. Qué tan frecuente o que con qué frecuencia podemos sentir placer, alegría, sentir calma, bueno, cuáles sean las emociones positivas que sean valoradas en tu cultura, ¿sí? Entonces, y esto pues va a ir mutando de tiempo en tiempo y también con las concepciones epistemológicas y culturales que se van apropiando y universalizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la paz interior, la calma, la tranquilidad comenzó a verse también como una emoción positiva. Esto es traído de culturas orientales, ¿sí? Un poco budistas, eh, y comenzó a apropiarse también a la salud mental. Entonces, actualmente vemos en gran parte de las imágenes sobre salud mental y las propagandas y demás sobre salud mental, personas meditando en calma, en paz interior, en equilibrio, en resonancia con la naturaleza, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, esto pues puede ser bueno, ¿no? O sea, alguien dirá, pero ¿qué tiene de malo en buscar sentir placer y sentirse bien? ¿Sí? Y esto es que comenzamos a darle demasiado valor y comenzamos a preocuparnos y a darle demasiado peso en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestros recursos sociales, emocionales, laborales, al sentirse bien. Y se caricaturiza ese tipo de sensaciones. Entonces vemos esas intervenciones psicológicas donde convivencias, integraciones en empresas, organizaciones, en colegios, bueno, lo que sea, donde las personas es paz y amor y todos integrados y solo emocionalidad positiva, ¿sí? Donde se sigue fortaleciendo esta idea de que tener salud mental o vivir saludablemente eh, requiere estar feliz, ¿sí? Tener experiencias positivas. Un positivismo tóxico. También esto pues es un legado un poco nocivo de esta psicología positiva, ¿sí? Y por otro lado, entonces se sataniza y se ve algo muy detestable y que se debe evitar y preocupante llegar a sentir dolor, tristeza, nostalgia, culpa, vergüenza, malestar, estrés. Sí, incluso el estrés se comenzó a ver como algo malo. Sí, entonces todo lo que genere algo de malestar se comenzó a satanizar, ¿no? Y entonces vemos ya casi que generaciones o grupos de personas que se van masificando esto por redes sociales ahora o por cultura pop, donde sentirse bien es lo bueno, sentirse mal es lo malo, ¿no? Entonces hay una preocupación excesiva por el malestar y un deseo enorme por el bien, por el placer, ¿sí? Más que el bienestar, ¿sí? Que bienestar no es placer, tampoco. Esto, pues claro, es aprovechado, explotado por toda una industria de la diversión, por una industria de los viajes, del wellness ahora, de todo un grupo de venderte experiencias positivas y que te deshagas de las experiencias negativas, ¿no?
Esto lleva a largo plazo que las personas pierdan la capacidad de afrontamiento, no aprendan a gestionar adecuadamente sus emociones y que terminen también pues teniendo más problemas en su salud mental, es decir, en su participación y percepción de que también viven en sus vidas cotidianas, ¿no? Podría comenzar a vivirse una salud mental superficial, engañosa, ¿sí? Muy de mercadeo. Mito número 4. La salud mental es salud o inteligencia emocional. Y esto es también muy en esta vía del positivismo tóxico, comenzar a ver que la salud mental es solo lo afectivo, ¿no? Entonces se reduce lo mental, y la salud mental en este caso, a eh, las emociones. ¿Sí? Se confunde el concepto bienestar o se reduce el concepto bienestar proporcionado por la OMS a el sentir. Entonces, porque bienestar es sentirse bien, entonces es sentir, o sea, es decir, emociones o afectos, ¿sí? Y no es así, porque cuando uno habla de bienestar, o cuando se habla de bienestar, también se habla en lo que se piensa, también se habla en cómo nos percibimos, también se habla en el uso del lenguaje, muy en el sentido de granularidad emocional de Ruth Feldman, de usar el lenguaje para poder descomponer y para poder comprender la experiencia afectiva. Pero también se habla de las relaciones sociales, también se habla de lo ocupacional, de los hábitos. Sí, o sea que definitivamente salud mental no es ni salud emocional, ni vivencia emocional, ni experiencias emocionales de valencia positiva. Sí, es mucho más complejo que esto. Claro, esto por la propaganda de toda esta movida de la inteligencia emocional y del coeficiente emocional, que es más mercadeo, es muy afín de lo que buscan las empresas y los grandes líderes, ¿sí? Y después en educación emocional. Entonces, llevó a fortalecer esta visión, ¿no? Que sentirse bien, o sea, tener salud mental, necesariamente requería o se reducía a lo emocional, ¿no? Esto es bueno, pues, por ejemplo, con todo el énfasis que se le ha dado a la educación emocional y a la gestión emocional dentro de las organizaciones y la educación, ¿no? Pero también es peligroso porque descuidamos otros ámbitos como lo cognitivo, la importancia de cuidar también, por ejemplo, la salud atencional o la educación atencional, los hábitos de la vida diaria, ¿sí? No basta con querer sentirse bien o vivir experiencias positivas, ¿sí? Esto es mucho más complejo, ¿no? El funcionamiento ejecutivo, por ejemplo, tiene muchísimas influencias acá. Bueno, y funciones o procesos psicológicos que van más allá del individuo, ¿no? Relacionados cómo funcionan los grupos, con la calidez de la familia, con aspectos sociológicos, aspectos antropológicos, económicos, macroeconómicos, que también son importantes, ¿no? Entonces no es solamente emociones y se debe sospechar y evitar esta reducción afectiva de la salud mental, ¿sí? Buscando, bueno, uno se encuentra en redes y una cantidad de, no sé si llamarlo basura o trampas conceptuales, o sea, principalmente en, en, en LinkedIn. LinkedIn es, yo creo que una de las redes con más trampas conceptuales y gurús y personas que posan de ser científicos y grandes profesionales y hablan pura popó, ¿sí? Entonces, este concepto de wellness, que no es muy serio tampoco, aunque hay todo un mercadeo del wellness, ¿sí? Eh, entonces, está asociado con salud mental. Bueno, y acá lo diferencian entonces, en esta publicación se las quería mostrar para ver a dónde llegan estos mitos, y es diferenciar salud mental de salud comportamental. Además, es algo dualista, ¿no? Entonces, lo mental termina siendo reducido a lo emocional, ¿sí? Y a las emociones negativas en este caso, pues, sí, entonces que la salud mental se refiere es como a la no presencia de estrés, ansiedad, depresión. Entonces quiere decir que cuando esto no está, ¿qué sería? Como, no sé, por eso es que tal vez consumen antidepresivos para embotarse emocionalmente y no sentir nada, y eso sería, o sea, sí,
salud mental, no sé, todo esto es el juego de heurísticos que está detrás de todo esto, ¿no? Que lleva a las personas a tomar decisiones peligrosas o a los profesionales a realizar prácticas que atentan contra el bienestar de las personas, ¿no? Como en algunas prácticas psiquiátricas y psicológicas o de coaching y autoayuda. Bueno, y algo que es ridículo es separarlo de salud comportamental, o sea, ¿cómo así? O sea, lo mental es diferente a lo comportamental. Esto no tiene ningún sentido, ¿sí? O sea, simplemente mental es un concepto eh, que se puede usar alternativamente con conducta. O sea, cuando hablamos de la mente y de lo mental, estamos refiriéndonos a una categoría que incluye lo que las personas hacen, ¿no? Entonces, no tengo ni idea por qué separan esto y como que su intersección es el bienestar, pero bueno. Y entonces se refieren más a los hábitos, ¿no? Entonces aquí lo emocional está adentro y los hábitos es lo que las personas hacen, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, una postura dualista, débil conceptualmente, sin teorías claras, que lleva a tomar malas decisiones. O sea, estos mitos no son inocentes. Cada uno de estos mitos, en últimas, conlleva detrás prácticas que hacen daño, que te llevan a consumir, por ejemplo, fármacos, comprar productos o exponerte a situaciones de riesgo, ¿sí? O sea, no son nada menor. Este modelo definitivamente es algo falso, ¿no? No se puede separar la salud mental de la salud comportamental y definitivamente lo mental no se reduce a lo afectivo o a lo emocional, es mucho más complejo. Realmente cuando hablamos de lo mental y de la salud mental, estamos refiriéndonos a, ¿sí? Cómo pensamos, es decir, percepción, lenguaje, razonamiento, heurísticos, pensamientos explícitos, pensamientos implícitos, ¿sí? Afecto, memoria, o sea, atención, todo esto baja incluido, ¿no? Cuando, claro, obviamente el componente afectivo es muy importante, emociones, motivaciones, ¿sí? Posturas morales, gustos, disgustos, relaciones sociales, cómo funciona la familia, la empresa, cómo funcionan, cómo están nuestras habilidades para interactuar con nuestros vecinos, para integrarnos en las dinámicas comunitarias, ¿sí? Qué tipo en qué comunidad vivimos, cuáles son los valores de esa comunidad. Todo eso tiene que ver con salud mental, ¿no? Es decir, cómo el hecho de que participemos activamente de forma óptima con una sensación de autoeficacia y bienestar en el mundo, ¿no? Que es más o menos la aproximación de salud mental que se mantiene actualmente. También, obviamente, ¿qué se hace? ¿Cuáles son nuestros hábitos? Ya sean en la casa, en el trabajo, si acá entra esto sería lo que hablan ellos de salud conductual, dónde estamos, esto es importantísimo, los diferentes ambientes físicos, materiales y no materiales, cómo funciona nuestra comunidad y cuáles son las reglas, las normas, los estándares, la política, el modelo socioeconómico que está en nuestra región y nuestra cultura, ¿no? Todo esto se integra en el concepto de salud mental. Vemos que es algo bastante complejo. Esto nos lleva a llevar a los otros mitos. Es algo difícil de medir, es algo que no está en el individuo. Bueno, ya vamos a ver los otros mitos. Muy bien, mito 5. Este es algo que está reinando también actualmente en redes sociales y no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Entonces ya no se ve, entonces vamos a complejizar el modelo. Ya no es, la salud no es lo opuesto a la enfermedad, sino que es un continuo y le llaman el continuo salud-enfermedad, ¿no? Por un lado, ya dijimos que no debería usarse, que es problemático usar el concepto de enfermedad mental. Salud no es diferente, no es lo opuesto a enfermedad. Entonces, no es que, no, pues si uso salud debería usar enfermedad. No, no necesariamente. ¿Sí? Pero el concepto de enfermedad como tal lleva a muchos problemas de la patologización, de la discriminación, de verlo solamente de la reducción orgánica, biologicista, en el modelo médico de hace 200 años, de la valoración religiosa. Bueno, ya vamos a ver algunas cosas de estas, ¿no? Entonces, dado que no son opuestos, tampoco es un continuo ni una dimensión. No es que uno pueda oscilar entre muy saludable y muy enfermo mentalmente. No, es algo mucho más complejo y eso debemos entenderlos. Y no es algo de para siempre, ¿no? Es dinámico y no es que hayan momentos sí, sino que eh,
cambia, o sea, podemos también entenderlo como múltiples dimensiones, no solamente una dimensión, ¿sí? Y definitivamente, si hubiera una sola dimensión, no sería de saludable enfermo, ¿sí? Tal vez hayan dimensiones sobre cómo funcionamos socialmente, cómo funcionamos, el ambiente en el que estamos atravesados, el tipo de relaciones que vivimos, el tipo de gestión emocional que tenemos o de competencias emocionales, el tipo de la interacción, el uso con la tecnología, la participación y también un poco socioeconómica en el mundo, en la comunidad, todo esto tiene que ver, ¿sí? Entonces, miren que no es una sola dimensión, ¿sí? Entonces, definitivamente no existe el continuo salud, enfermedad mental, ¿no? Y no hay grados, o sea, yo no puedo tener 5% de salud mental o 10% o 5 o 50%, ¿sí? Es mucho más complejo, ¿no? Entonces, como nos lo pintan acá en gran parte de los modelos eh, superficiales, locos, sin sustento que se encuentran en redes sociales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dado que no es un continuo, pues no existe el salud metro, ¿sí? O sea, un indicador de salud mental único que vaya de muy poca a mucha salud mental. Sí, entonces muchos quisieran que esto existiera, ¿no? Pues yo voy donde el médico, donde el psicólogo y el psiquiatra y le digo, dígame qué tan saludable mentalmente estoy, de 1 a 10 o de 1 a 100, ¿cuál es mi salud mental o mi enfermedad mental? ¿Sí? No, 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 no se puede hacer. O sea, definitivamente no se puede hacer una sola dimensión. Lo que hace un buen profesional es interpretar tu funcionamiento y tus percepciones y tus sentimientos en el contexto, en la comunidad, en el momento de tu vida que estás viviendo. ¿Sí? Y desafortunadamente cuando vemos medidas de salud mental en diferentes artículos y demás, se reducen es a medidas continuas, muchas de ellas sí, pero son medidas, por ejemplo, muchas de estas, ¿no? Indicadores de salud mental, ¿sí? Son medidas o de trastorno mental, ¿sí? U otras medidas que no reflejan esta complejidad. Digo, son medidas o de trastornos o de bienestar, ¿no? Entonces, o miden qué tan bien se sienten las personas, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, el WHO-5, que es el indicador de 5 preguntas de la OMS, que es un indicador de bienestar. También hay otros indicadores de bienestar o son indicadores de también continuos de ansiedad, de depresión, ¿sí? Que en últimas se terminan convirtiendo es en qué tantos criterios clínicos para un trastorno mental cumples, ¿no? Con todos los problemas que tiene medir basado en criterios clínicos. Sí, pero así son la mayoría de los cuestionarios, además son cuestionarios de autorreporte, que son medidas subjetivas, cuestionarios de autorreporte, es cómo las personas perciben que se sienten bien, se sienten ansiosos, se sienten depresivos, etcétera, de acuerdo a unos indicadores clínicos creados bajo unos estándares morales de ciertos profesionales que tienen unas formas muy particulares de ver la vida, ¿no? Y pues esto es bastante problemático, ¿no? Porque con esto se hace muchas veces la política pública, la inversión, la gestión y demás, ¿no? Entonces, definitivamente no existe un continuo desde salud a enfermedad donde hayan puntos medios, ¿sí? Eh, es- eh, porque o es multidimensional, ¿sí? O pues los modelos tienen que ser más complejos definitivamente, ¿no? Bueno, el peligro de esto es que, claro, podemos establecer puntos de corte, ¿no? Si yo digo que una escala de 1 a 100, donde 1 es enfermo mentalmente y 100 es saludable mentalmente, entonces yo puedo decir cada 25, 20 cada cuartil 25 en esta medida, pues es un grupo de personas, ¿no? Entonces, si tú estás de 1 a 25, estás enfermo, de 25 a 50, un dañado. Si de 50 a 75 eres una persona que sobre reacciona y de 75 a 100 saludable, ¿no? Entonces ya vuelvo a algo continuo en algo categorial con puntos de corte y entonces después puedo volver estos puntos de cortes en categorías, en saquitos, ¿no? En sacos para donde meto a las personas. Entonces ya comienzo a englobar, ¿no? Entonces todos los que tengan estos tipos de comportamiento los voy a meter en estos sacos, ya deja de ser algo continuo a ser algo categorial y esto así de a poquitos volvemos este modelo del continuo mental, de la salud mental en un modelo de categorías
ya no de salud mental, sino de trastornos mentales o de funcionamiento en la vida diaria. Y esas categorías las termino volviendo en estilos de casi que rasgos de personalidad y comienzo a hablar entonces ahora de personas saludables, personas sobrereactivas, personas dañadas y personas enfermas. Y entonces esto lo vuelve una forma de clasificación de personas y esas formas de clasificación de personas terminan volviéndose pues el nicho para la discriminación y demás, ¿no? Entonces con estos modelos hay que tener mucho cuidado y más cuando la fuente de estos modelos es las Fuerzas Armadas de Canadá. No sé qué tan buenos en ciencias de la salud sean las Fuerzas Armadas de Canadá, pero no creo que sean, eh, para mí no serían una fuente confiable. ¿Sí? Bueno, mito número 6. La salud mental es ser normal. Este mito es muy, muy común, ¿no? Para muchos, las personas normales son las que funcionan bien y tienen salud mental, pero en últimas hay que tener cuidado, porque ¿qué es ser normal versus qué es ser anormal? ¿Sí? Ser normal y son las personas mentalmente saludables normales, o tal vez en nuestro contexto actual, las personas que pueden controlar sus emociones, participar del mundo, se perciben a sí mismas como funcionales, son más raras, son anormales, ¿no? Todo esto llega, pues hay toda una rama de filosofía de la normalidad, ¿no? Entonces, y sobre estas discusiones, ¿sí? Entonces, para que lo consideremos, porque muchos dicen, no, yo soy normal, él tiene ansiedad, es anormal, ¿no? Claro, esto igualar trastorno mental o enfermedad mental con anormalidad y salud mental con normalidad es algo, pues no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya se viene, y pues estos libros es algo que se fortaleció con la historia de la psicología, principalmente de la psicología clínica. A la psicología clínica, que es aquella que trabaja con trastornos mentales, con personas que llegan a consulta buscando ayuda porque sienten algo de malestar o tienen problemas, se le llamó la psicología anormal por mucho tiempo, ¿no? ¿Y por qué se le llamó la psicología anormal? Pues hay sesgos acá de mercadeo, también históricos, morales, religiosos. Entonces vemos, por ejemplo, muchos de estos modelos de conducta anormal, de la psicología anormal, era la que trataba la conducta anormal y anormal como desviado, ¿sí? No solamente como algo raro, sino como algo que se desviaba de lo que moralmente era aceptable para la sociedad, ¿sí? ¿Y qué era algo que era desviado, trastornado y aberrante? Pues no era solamente que no cumplieras con las normas de tu sociedad, sino que iba en contraposición básicamente con ideales morales como los religiosos, ¿no? Entonces, mucho de la psicología de la normalidad o anormal y de la conducta trastornada y anormal tiene un trasfondo religioso fuerte, ¿no? Y entonces, como que los enfermos mentales están poseídos por el demonio, ¿sí? Y son personas pecaminosas y entonces, o personas que están siendo castigadas por algo que hicieron en su vida, ¿no? Entonces, termina convirtiéndose la psicopatología, ¿sí? La enfermedad mental o los trastornos mentales, como quieras llamarlos, se terminan igualando con la conducta de los poseídos. Entonces, por eso tiene tanta influencia con la esquizofrenia, ¿no? En toda esa amalgama de la psicosis con la posesión demoníaca y mucho de religión judeocristiana, ¿no? Entonces, los trastornados mentalmente no solamente son personas eh, tocadas por el demonio, porque han sido abandonadas por Dios, porque probablemente son personas pecadoras, ¿no? Entonces, todo esto se va mezclando acá en esto de la anormalidad, ¿no? Además, también tiene un contexto de racionalismo, ilustración, donde son personas que no pueden controlarse, que no pueden satisfacer los estándares del pensamiento regulado, controlado que se buscaba durante el siglo XIX, inicios del XX,
Además, con todo esto, después de la peste negra, entonces, y el surgimiento de la epidemiología, entonces eran personas que estaban contaminadas con un patógeno que era esto que los hacía desviados anormales, que debían ser excluidos del mundo social y que entonces muchas veces eran llevados a, a asilos o a centros para que fueran básicamente separados, aislados del mundo, ¿sí? También esto se mezcló con psicoanálisis, posturas del inconsciente, principalmente freudianas, bueno, todo esto, y en últimas de la segregación racial, de la segregación económica, de la diferencia, el colonialismo europeo, de todo el que no se comportara como un europeo racional, ilustrado, controlado, educado, entonces terminaba siendo anormal, ¿no? Entonces, de esto está lleno, pues, la psicopatología y este concepto de anormalidad, ¿no? Para que lo tengamos cuenta. En últimas, ¿qué es lo anormal? ¿Sí? O qué es lo normal, ¿no? ¿Quiénes son los normales? Hay criterios estadísticos, por ejemplo, una persona se podría considerar que tiene un funcionamiento en X desempeño normal si está dentro de dos desviaciones estándar. Entonces no tendríamos personas universalmente normales, sino tendríamos personas para X atributos, por ejemplo, la estatura, o eh, no sé, una prueba de razonamiento espacial o una prueba de memoria de corto plazo, una prueba de denominación léxica, ¿sí? O sea, decir palabras, o sea, te pongo una tarea específica y si lo puedes hacer como lo hace la mayoría de las personas con tu nivel educativo, en tu cultura y de tu edad, podríamos decir que eres o estás dentro del funcionamiento normal o lo esperado para esa persona y ese atributo que te estoy midiendo, ¿no? Esto va en función también de la educación y del contexto histórico y demás. No, no hay indicadores de inteligencia normal absolutos porque bueno, la inteligencia no es algo universal, sino que esto, pues, tiene que ver un poco más con los videos que hemos hecho de inteligencia. Cuando uno mide inteligencia, lo que hace es medir el desempeño deseado para ciertas tareas específicas que eran importantes para ciertas personas, ¿no? Actualmente la inteligencia es algo mucho más relativo. Entonces, estas curvas dependen mucho de qué se está midiendo, dónde se está midiendo, en quiénes y qué posibilidad han tenido las personas para satisfacer ese estándar estadístico. Bueno, claro. Entonces, estar por fuera del estándar estadístico puede estar por debajo o por encima, ¿no? Eso depende qué es lo que se esté midiendo. Y estar por debajo o por encima, pues puede ser bueno o malo dependiendo del contexto también, ¿no? Por ejemplo, en términos de agresividad, pues estar por encima del estándar es malo porque eres una persona agresiva. Bueno, en un contexto de pacífico, ¿no? En un contexto de guerra tal vez sea bueno. Pero estar por debajo del estándar, por ejemplo, en eh, energía, ¿sí? Un deseo de hacer cosas. Podría ser malo y podría ser considerado como un síntoma de depresión, ¿no? Entonces, ahí sí depende el estándar de lo que se esté midiendo, ¿no? Es esta curva normal. Entonces, las dos desviaciones estándar serían, mira, acá hay una, dos desviaciones estándar, esto que está acá en rojo, el 2,1% sería lo anormal. ¿Sí? Entonces, para tenerlo en cuenta, entonces, muchas de esas personas que están por fuera son las que se consideran con trastornos mentales, mientras las que están por dentro son las que se podrían considerar que poseen algunos indicadores de salud mental. Bueno, ¿qué más podríamos decir que es ser o no ser normal? Pues, por ejemplo, si se satisfacen las normas sociales, personas que no son capaces de cumplir las normas sociales, ya sea porque tienen dificultades de autocontrol, de funcionamiento ejecutivo, o porque en su cultura no se les exige que las cumplan, o por, no sé, o el efecto de sustancias, pues también serían poco normales. Es otra forma de concebir la normalidad y la anormalidad. Una de las formas que más se utilizan en psicología clínica y en salud ocupacional es la capacidad de suplir eh, las actividades esperadas o que tú deberías hacer para funcionar y adaptarte a tu cultura o ¿sí? O en tu vida. Entonces, poder trabajar en lo que, por ejemplo, mantenerte en cierto horario, poder estar activo, poder satisfacer las tareas y demandas que se te hacen, poder satisfacer las tareas académicas, desplazarte a través de la ciudad, hablar con personas, hacer transacciones, manejar dinero, manejar redes sociales, tecnología.
Todo esto podría también, que es la forma que más se utiliza actualmente y que más se subraya cuando se habla de salud mental, ¿no? Cuando tú funcionas óptimamente y percibes que estás funcionando óptimamente y estás satisfecho con ese funcionamiento, pues se habla de salud mental. Pero puede ser que por alguna discapacidad no logres ese nivel de funcionamiento, pero aún así sientas que tienes bienestar, ¿no? Entonces, miren que muchas de las formas de normalidad pueden coincidir, pero pueden que no coincidan, ¿no? Habrían otras, por ejemplo, indicadores o biomarcadores de el funcionamiento orgánico. Muchos actualmente dicen que la salud mental debería reducirse a biomarcadores de, por ejemplo, del cerebro, hormonales, sí, químicos. Entonces, si yo te hago una medición de cortisol que esté dentro de las puntuaciones esperadas, o si te hago una volumetría o el escáner de ciertas redes cerebrales que puedan estar dentro de los estándares o lo esperado para tu edad, tu cultura, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay otras. Entonces vean que no es fácil decir qué es normal y qué no es normal. Mito número 7. Se habla que la salud mental como una propiedad, como algo que se tenga, pero no solamente algo que sea propio, sino que algo que parece que se tiene dentro de uno. Sí, voy a pasar rápido por estos para no detenerme tanto, y es que este mito pues es complicado, ¿no? Porque primero supone como separa lo interno de lo externo, es muy afín a posturas dualistas, y adentro en dónde, o reductivas, entonces adentro del cerebro, adentro en la glándula suprarrenal, adentro en el corazón, en la sangre, ¿sí? Y pues lleva pues a metáforas como estas de el monstruo interior, ¿sí? O la paz interior, o cosas que, o sea, como que lo mental está adentro y la salud o la enfermedad mental también se tiene adentro, ¿no? Como este tipo de imágenes. Esto está relacionado con el siguiente mito que es el de la individualidad, ¿no? Entonces, algunos se quedan su vida buscando eso, eso que está dentro, o sanando lo que está dentro, o trabajando lo que está dentro, cuando no hay nada dentro más que órganos y sangre y tejido, ¿sí? Deberías trabajar más en lo que haces y cómo te relacionas, ¿sí? O sea, en realidad tiene que ver más con lo que nos rodea y cómo nos insertamos y estamos involucrados en lo que nos rodea, ¿sí? Pero bueno, ese mito este es problemático y lleva pues a metáforas que pueden ponerte en riesgo y a llevarte a que te estafen, básicamente con estos coach de vida que son un poco estafadores. El octavo mito, que está relacionado con el anterior, y es que la salud mental es un rasgo individual. No solamente está dentro, sino que es tuyo, es del individuo. Entonces, es mi salud mental, o es mi enfermedad mental, o es tu salud mental, o es tu enfermedad mental. Esto es típico de la mayoría de los coach basura que se encuentra uno en redes sociales, en YouTube, de todos esos gurús, donde te responsabilizan a ti, donde te lo depositan en ti, eres tú, es un rasgo tuyo. Sí, o sea, como si uno tuviera salud mental, como tener ojos, manos, no sé, dinero, cosas por el estilo, que no está bajo, o sea, todo esto no es, o sea, el sentirse bien y el participar en el mundo no está bajo nuestro control siempre. Tiene que ver con el mundo en el que vivimos, si hay conflictos armados, con la inversión social, con la educación de la familia, con quiénes son nuestros hermanos, tíos, abuelos, compañeros de trabajo, si tenemos hermanos, tíos y abuelos o no los tenemos, si tenemos, sí, en dónde nos estamos devolviendo. No, definitivamente. Y muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen mediciones de salud mental en las empresas, se termina estigmatizando y seleccionando al individuo y no se ve como algo organizacional. Sí, y esto pues muy en estas lógicas que terminan haciendo más daño, estigmatizando, responsabilizando, culpabilizando. Cuando se leen libros de autoayuda, mucho de la psicología positiva, mucho del coach de vida, entonces te lo depositan en ti, van donde esos grandes gurús y te dicen, mire, yo hago esto, yo hice esto, yo soy feliz, yo soy saludable, yo, sí, pero no es él, es todo lo que ha vivido en el contexto que lo ha vivido y cómo lo ha vivido y tal vez está exagerando y cuando tú ves que tú no lo puedes vivir y satisfacer esos mismos estándares, te culpas, te responsabilizas y sufres, ¿sí? Entonces, ¿qué es la trampa de estas posturas internalistas, individualistas, cuando en realidad esto no es ni interno ni individual, ¿sí? En realidad, el bienestar, la participación, la satisfacción se comparte con otras personas, con quienes vivimos, cómo interactuamos. Sí, es algo sistémico, no individual.
y es un fenómeno distribuido entre personas y no dentro de las personas o en las personas. ¿Sí? Mito número 9 que también está relacionado y es X personas, o sea, personas con X rasgos, con X atributos, tienen mejor salud mental o son más saludables. ¿Sí? O sea, cómo volverlo un rasgo de la personalidad. ¿Sí? Entonces, otra vez esto lo lleva a la clasificación y en realidad la relación entre personalidad y salud mental es mucho más compleja. Bueno, personalidad no es un concepto que me mate, que me guste, pero bueno, estas tendencias de actuar, si bien sí tienen que ver con salud mental, pero la salud mental en sí misma no es una dimensión de la personalidad, ni debe ser vista como eh, una etiqueta para clasificar personas como lo vimos anteriormente, ¿no? Mito número 10 y es pensar que la salud mental es una actitud o una decisión, y esto es de las cosas mucho más complejas que están relacionadas con las anteriores, pero que más le hacen daño a las personas y de las cuales deben cuidarse más de la autoayuda, del el coaching superficial y barato. De, bueno, no barato porque algunas veces es súper caro, de estos grandes gurús de la salud mental o de la autoayuda, ¿sí? Y del neuro también, lo que sea. ¿Sí? Y es que por un lado muchas veces se aboga por un positivismo tóxico y es que hay que sonreír todo el tiempo, hay que estar feliz todo el tiempo, o sea, porque reducen salud mental a experiencias positivas cuando no es cierto. Además, caen en la trampa del echarle ganas, porque esto es muy típico de la psicología popular mala, ¿sí? De los malos terapeutas es échele ganas, es su responsabilidad, piense bonito, piense positivo, mírese en el espejo, diga yo puedo, cuando muchas veces esto se sale de tu control, o sea, pero es que si tienes fiebre, tú no puedes decirte, se me va a quitar la fiebre, no me voy a curar del cáncer pensando bonito, ni con el deseo de, ni con no tomar la decisión de que se me quite, ¿no? Esto es mucho más complejo. ¿Sí? Porque tiene que ver con qué comes, tiene que ver con qué puedes comer, con quién vives y con quién puedes vivir, cómo te relacionas, ¿sí? Y, ¿sí? Qué has aprendido a lo largo de tu vida, que no es tan fácil cambiarlo, qué sistema de salud tienes, qué sistema de educación por el cual has pasado, cuáles son los ideales morales de tu cultura, ¿sí? Si bien es cierto que las decisiones que tomamos influyen, pero tal vez el porcentaje de influencia de las decisiones voluntarias es mínimo. ¿Sí? Tus heurísticos influyen demasiado, ¿no? Entonces esto en últimas termina llevándote a este infierno del coaching y de la autoayuda y de la culpa porque tú no lo lograste cuando, o sea, hiciste todos los 10 pasos, los 10 secretos de ser feliz, los 10 tomaste todas las decisiones, todos los días te levantabas con la mejor actitud y no saliste del pantano en el que estabas. Entonces terminas diciendo, no, yo soy el que estoy mal, hay monstruos dentro de mí, hay algo que no funciona dentro de mí. ¿Sí? Y cuando esto lo hace un profesional que te cobra caro muchas veces, pues comienzas a desconfiar de los profesionales, de ti, de todo el mundo, y se vuelve todo muy oscuro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de pensar que la salud mental es una actitud o una decisión. ¿Sí? No quiere decir que no esté relacionado con eso, sí, pero no es, ¿sí? Lo único. Es falso, ¿no? El mito número 11, la salud mental es algo universal. Es pensar que cuando hablamos de salud mental es lo mismo aquí en la China, en África, en, en La Guajira, en Estados Unidos, en Chicago, en Texas o en Perú, ¿sí? O en Chile. No. En cada país, en cada cultura hay historias, hay nociones, hay valores sobre lo que está bien, lo que está mal, ¿sí? Entonces, definitivamente, como la salud mental tiene que ver con cómo te percibes, cómo percibes a los demás, cómo los demás te perciben también, qué posibilidades de funcionamiento tienes con los recursos físicos, económicos, cognitivos, intelectuales, demás que tengas. Pues como tiene que ver con todo esto, pues depende muchísimo de la región en la que estás. Tal vez en alguna región se requiera que estés 6, 7 horas en clase atento todo el tiempo, rindiendo y compitiendo con otros. Entonces, si no satisfaces esto, tendrás problemas mentales, ¿sí? Tal vez una región que no le dé tanto valor a la disciplina, al rendimiento, a la atención, no tenga este problema. Tal vez en una cultura, beber más de cierta cantidad
esté bien visto, en otra no. Entonces, en una estarás enfermo, en otras no. ¿Sí? Tal vez controlar tus emociones es bien visto en una cultura o en un contexto, en otras no. Entonces, depende mucho del contexto, del momento histórico, de qué se hace, de los valores, de cómo se entiende el vivir y de que está bien y mal hecho vivir en esos contextos, ¿no? Entonces, por eso establecer medidas universales, por ejemplo, de cuántas personas tienen trastornos mentales o viven con salud mental, es muy difícil. Incluso contabilizar el trastorno mental porque pues esto va, o sea, la mayoría de los diagnósticos son subjetivos y se hacen a través de entrevista clínica, ¿no? Entonces, los reportes que hace el psiquiatra o el psicólogo dependen de los valores, de la tecnología que usa, de las películas que ha visto, de los estereotipos que tiene sobre los trastornos mentales, ¿sí? Y además que hay un montón de factores afectando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con pensar que la salud mental es algo que es completamente universal y es lo mismo para todo el mundo, ¿no? Este estudios de Henrich, que ya son clásicos, pero importantísimos, sobre las personas más raras del mundo. Claro, esto es un acrónimo que es un juego de palabras, WERDES, que sería como personas occidentales, pues, Western, enriquecidas, republicanas, educadas, digo, democráticas, educadas, bueno, que serían las personas que solían ir a las universidades norteamericanas. ¿Sí? Entonces, personas muy como las que están acá comiendo, ¿no? Con valores de familia, con control, con un acceso a comida, con, bueno, todo lo que vemos en esta escena, con una postura religiosa, conservadora, ¿sí? Son las personas que terminaron, con las que se hicieron los estudios y se construyeron los parámetros de qué era lo normal, el funcionamiento normal psicológico, ¿no? Entonces, tal vez lo normal termina siendo lo anormal, porque los estudios se hicieron en contextos muy raros. En realidad las personas no son estas, las personas que viven en todo el mundo son muy diversas, muy diferentes, muy heterogéneas. Entonces tal vez los weird, la- los raros, ¿sí? Que son el gol estándar con el que nos comparan y nos miden y nos diagnostican, son en realidad los raros, ¿no? Y los normales son las personas que se han sido excluidas de los estudios psicológicos y psiquiátricos por mucho tiempo. Sí, esto lleva unas críticas, son reflexiones enormes, y más cuando a esto le ponemos que muchos de estos estándares de qué es ser normal y qué es ser trastornado o no tener salud mental provienen de culturas típicamente colonialistas o de países colonialistas que a través de estos discursos también descartan, desvirtúan, desvalorizan formas de vivir de otros lugares para imponer sus formas de vivir que son afines con sus modelos económicos, farmacéuticos y terapéuticos, ¿sí? Entonces, esto pues hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Ya sea que se haga intencional o no intencionalmente, pero en últimas termina siendo una imposición de valores socioculturales sobre qué es tener salud mental y qué no, ¿sí? Bueno. Claro, esto ha ido mutando, ya no solamente se apropiaron, entonces con migrantes que llegaron a Estados Unidos, entonces se hizo una apropiación cultural, pero muchas veces hasta ridiculizada, de componentes de otras culturas, como por ejemplo la meditación. Se creó esta palabra llamada mindfulness, pues es una apropiación de tradiciones, por ejemplo, del budismo, para básicamente buscar mercadeo y con todo esto, entonces, luego se migró hacia la noción de salud mental y de equilibrio y paz interior a través, pues todos vimos películas, Kung Fu Panda y demás, entonces, donde la salud mental termina siendo este tipo de memes, este tipo de apropiaciones culturales, pero no necesariamente todo, pues estas personas lo pueden, tal vez en una tradición budista, lo pueden vivir y no sé si se sientan satisfechas, pero porque se han educado y criado bajo estos valores. Cuando nosotros simplemente nos aproximamos a esto, puede ser que nos haga bien, puede ser que no nos haga bien, ¿sí? Entonces, es mucho más complejo el funcionamiento. No todo el mundo para decir que vive con salud mental tiene que cerrar los ojos y meditar. Algunas personas tal vez les haga daño esto. No todo el mundo tiene que tener un absoluto control de su vida, hablar pausado y eh, decir que tiene paz interior, ¿no?
es mucho más complejo, ¿no? Entonces, la cultura, la diversidad de la salud, este tipo de libros es muy interesante donde generan toda esta discusión, ¿no? Que hay muchas formas de vivir mentalmente saludable, no solamente respirando tranquilamente, siendo pausado, siendo calmado, ¿sí? Y meditando. Claro, que si la meditación sirve, sí, ciertas formas de meditación en algunos momentos para algunas personas puede ayudarles, pero no para todas personas, no, y no es un gol estándar de la vida. Que si respirar lentamente sirve, sí, sí, sí puede llegar a servir, pero no, esto no te garantiza nada, ¿no? Bueno, mito 12, ya nos acercamos al final, es que se puede medir objetivamente la salud mental. Sí, esto tiene que ver con todo lo que hemos discutido anteriormente, ¿no? Del salud metro que habíamos hablado, ¿no? Entonces, como que no es, como no es una dimensión, pues no es algo de todo donde yo puedo decirte en qué punto estás. Además, hay un problema de validez, porque entonces vemos que la salud mental es ampliamente relativa a los contextos y a las culturas. Entonces, poder tener formatos o instrumentos de medición objetiva universales es muy difícil y absolutamente válidos, entonces debo validarlos y ajustarlos culturalmente. Hay variaciones, como vimos en las formas de salud mental, y pues no puedo, cuando hagamos medición de salud mental, definitivamente no los podemos reducir a los trastornos mentales, ¿sí? Mito número 13: la salud mental es la salud del cuerpo, del cerebro, digo. Y esto, pues, voy a hacer un video exclusivo hacia salud cerebral, ¿no? Y esto por unas discusiones que tuve académicas hace, bueno, más que una discusión, como una controversia que se suscitó, y porque algunos médicos, sin la formación en psicología y de una forma un poco eh, agresiva disciplinarmente, se han apropiado de conceptos como salud mental y los han reducido a conceptos de salud orgánica, cerebral, ¿sí? Definitivamente, o los han desacreditado, donde entonces, no, mira, salud mental es la salud emocional, pero realmente importante la salud del cerebro. O no sirven las pruebas o no sirven las entrevistas de salud mental, lo que debemos tener es biomarcadores químicos, moleculares, genéticos, epigenéticos. Esto puede servirnos para contar otras historias, pero definitivamente no reducirlo, ¿no? El funcionamiento de una persona no se puede reducir el funcionamiento de sus órganos y mucho menos del cerebro. Lo mental no es lo cerebral y debe evitarse el reduccionismo cerebral de lo mental. ¿Sí? Yo soy neurocientífico y me agarro con mis compañeros neurocientíficos todo el tiempo por esta reducción. Cuando hablamos de lo cerebral, hablamos de ni qué es lo cerebral, es lo encefálico, ¿sí? Cuando hablamos de lo encefálico, estamos hablando de fenómenos en diferentes niveles, químicos, bioquímicos, histológicos, arquitectónicos, redes cerebrales, está ahí. Pero cuando hablamos de lo psicológico, estamos hablando del individuo, su red, su familia. Claro, el cerebro importa, el cuerpo importa, su historia importa, qué ha aprendido, dónde ha estado, sí, qué expectativas, qué percepciones tiene del mundo importa. Y eso no se reduce a la fisiología cerebral. Entonces, la fisiología cerebral complementa la historia de lo psicológico, pero no me reduce la historia de lo psicológico, ¿no? Y la salud mental se refiere a lo psicológico principalmente, ¿sí? Entonces, no se reduce a lo cerebral. Entonces, y cuando vemos ahora, casi siempre que buscamos salud mental, imágenes y demás, siempre aparecen cerebros, ¿no? Siempre aparecen cerebros por todo lado. Pues si lo vamos a reducir a un órgano, porque ya, claro, ya no aparecen corazones, ya no aparece páncreas, ya no aparece el sistema vascular, que sería más útil, ¿no? Algunos le meten ahora en eje intestino-cerebro, pero siempre es este cerebro, ¿no? Entonces, donde el cerebro, primero, pues por eso me gusta esta imagen, ¿sí? Porque el cerebro en últimas se teje con las experiencias vitales que tenemos. Y un cerebro dañado no siempre garantiza que haya problemas de salud bien mental o un cerebro que no tenga indicios de daño tampoco garantiza que tú vivas con salud mental, ¿sí? No lo podemos reducir. Claro, ciertas fallas cerebrales aumentan la probabilidad de que tú no puedas disfrutar tu vida y no puedas participar en el mundo, pero esto tiene limitaciones, no es una reducción 1 a 1. Claro, ¿es un factor que influye? Sí, pero no es el único, como siempre, ¿no? Estos modelos pues deben ser reconsiderados. Por ejemplo, acá ponen como la bolita más grande, desde donde la salud cerebral es la que incluye salud mental y bienestar. Pues además este modelo es loquísimo y no es cierto, ¿no? Y si vemos acá es porque están delimitando la salud mental como simplemente
sentirse bien, ¿no? Como lo afectivo. Y la salud cerebral sería lo cognitivo más lo afectivo. Entonces, no, tampoco es correcto. O sea, cuando hablamos de el funcionamiento cerebral, va mucho más allá de la memoria, la atención, el razonamiento y la percepción, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque algunas personas, por mercadeo, me imagino yo, están acuñando el concepto de salud cerebral a el deterioro o daño eh, las demencias cerebral, Alzheimer y demás, y como muchas veces esto no, esto tiene, pues se diagnostica y está relacionado con la disfunción en la conducta, en el hacer cosas, en lo neuropsicológico, entonces problemas de memoria, problemas de atención, problemas de percepción, problemas de autocontrol, ¿sí? Pero no puedo dar ese salto para reducirlo, entonces no quiere decir que entonces, la percepción, la atención, el razonamiento, la toma de decisiones, las funciones ejecutivas se refieran a lo cerebral, mientras que el bienestar, las emociones positivas, la regulación emocional a lo mental. Es absurdo, eso no hay ningún modelo epistemológico ni ontológicamente se sostiene ni metodológicamente, ¿no? Pues claro, pues ellos quieren vender sus ideas, me imagino que con ciertas intenciones, pero esto es un gel, o sea, se hunde los conceptos acá, ¿no? En esta separación de salud mental y salud cerebral. La salud cerebral es simplemente, pues, los indicadores de funcionamiento del cerebro que de alguna forma correlacionan o de alguna forma influyen en la salud mental, pero no lo son todo, ni la reemplazan. Bien, y el último mito, que está muy, muy vinculado con el anterior, es el de salud mental como equilibrio químico cerebral. ¿Sí? Y este proviene de pues por un lado, la reducción orgánica de lo cerebral, de lo mental a lo cerebral, y por otro lado, de toda esta hipótesis del equilibrio y del desequilibrio químico, ¿no? Donde la normalidad sería el equilibrio químico y la anormalidad, la enfermedad, sería el desequilibrio químico. ¿De qué? De oxitocina, dopamina, serotonina, endorfina, básicamente, ¿sí? Porque además son muy poquitos los neurotransmisores que se eligen. Y donde los trastornos mentales serían el producto de un desequilibrio químico. Y como hay un desequilibrio químico, pues hay unas moléculas que pueden restablecer el equilibrio químico, llamados psicofármacos. Antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, bueno, hipnóticos, etcétera, ¿no? Entonces, si tienes un problema en tu funcionamiento, es porque tu cerebro se desequilibró químicamente y entonces hay unas pastillas que te pueden devolver ese equilibrio y entonces vuelves a tu funcionamiento adecuado. Eso no, científicamente, o sea, a través de evidencias, a través de modelos, no tiene asidero conceptual, ¿sí? La metodología, pues no hay métodos que comprueben este tipo de cosas y definitivamente es una banalización, una aproximación muy superficial de sobre cómo funciona el cerebro y cómo emerge lo psicológico, ¿no? Entonces, si tú no funcionas bien, es mucho más complejo a que cambien los niveles o la cantidad de receptores o la plasticidad cerebral, ¿sí? De alguno de los neurotransmisores, ¿no? Que nivel ni siquiera es lo más importante, los que han visto mis otros videos, ¿no? Entonces, este modelo del desequilibrio químico es definitivamente falso, es erróneo, es superficial, no hace bien y se usa principalmente por la industria farmacéutica para vender pastillas, ¿sí? Entonces, lo más fácil para vender pastillas es decir que esta pastilla te va a volver el equilibrio químico que no tienes y así te vas a sentir mejor. Cuando los problemas familiares, los problemas de educación, los problemas económicos, de, de desarrollo psicológico siguen ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esta reducción biomédica que favorece la industria farmacéutica, que mantienen en la hipótesis del desequilibrio químico de los trastornos mentales y que actualmente también se está explotando, como lo vemos acá, por la industria de la farmacéutica de los suplementos, ¿no? Entonces te venden una cantidad de suplementos que te van a equilibrar químicamente o de técnicas que te van a equilibrar químicamente tu cerebro y que por lo tanto te van a hacer sentir mejor, cuando es una trampa. No hay soluciones fáciles y no hay pastillas que lleven a que te sientas feliz, ¿no? Bueno, estos eran mis 14 mitos sobre la salud mental y espero no haberme alargado tanto.
Dejen preguntas en el cajón de comentarios. Nos estamos viendo, esperamos, espero subir otro video este año, si no ya para comenzar el 2026. Les mando de nuevo un abrazo a todos y que tengan mucha salud mental en estas fiestas. Hasta pronto, mis estimados neuropilosos.